Recibiste una transferencia de algo denominado Caputo Hermanos. ¿Sabés qué es eso? Sí, yo tengo una carpintería, realicé un trabajo. Y sí, es lo que... O sea, yo realicé un trabajo para un fideicomiso y a mí me había contratado una decoradora. ¿Y no sabés quiénes son esos Caputos? No, yo sabía que era para un fideicomiso, era un trabajo grande, que es lo que a mí, lo que nos ayudó en realidad a mí y a mi socio de superar la quiebra, porque estábamos al borde de quebrar. El juzgado del juez Marcelo Martínez de Giorgi, ahí sí se investiga Revolución Federal. En ese expediente aparecieron movimientos económicos de una carpintería que es propiedad de uno de los referentes de Revolución Federal, que recibió en los últimos meses... ¿De quién? Pagos por unos 7 millones de pesos Es un montón de plata. de una empresa que pertenece a la familia de Nicolás y de Toto Caputo. La causa que investiga a esta denominada organización de derecha Revolución Federal porque la vicepresidenta Cristina Fernández pidió ser querellante en la causa que lleva adelante el juez Martínez de Giorgi. El expediente cuenta con información aportada, entre otros, por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi, sobre distintas manifestaciones realizadas en Twitter por 2 de los miembros del grupo Revolución Federal. Que incluyeron amenazas de muerte contra la vicepresidenta, su hijo Máximo y el jefe de Estado, Alberto Fernández. La noticia de último momento está referida al intento de asesinato de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. A ver, Javier, una detención importante, ¿no? Sí, detuvieron a Jonathan Morel y a otros integrantes de Revolución Federal. Entonces, lo que está tratando de ver la justicia es si puede avanzar sobre el financiamiento de Revolución Federal conectado con el magnicidio. Mi primera impresión es que es tarde y le han dado tiempo para que puedan de alguna manera mejorar su situación procesal con estrategias judiciales que van a aplicar seguramente sus abogados, y me parece que ya deberían llamar en indagatoria a la familia de Caputo por la financiación de este grupo violento que a mi criterio no deja de ser un grupo terrorista. ¿Qué sabes del trabajo de Jonathan Morel? Es carpintero, es comerciante. Tiene una carpintería con otro socio hace algunos años y es una carpintería modesta. ¿Tiene varios clientes en esa carpintería? Sí, mucho trabajo online. Uno de esos clientes y ese trabajo online, ¿fue con la familia Caputo? Con un grupo empresario de Caputo, sí. ¿Cómo fueron esos muebles al sur? Bueno, no, justamente no fueron los muebles al sur. No fueron desde acá los muebles. ¿Cómo no fueron? No. ¿Y entonces? Y el negocio está realizado de forma tercerizada. Ah. El refrán es antiguo, pero para este caso es útil. Esto de que hay que pegarle al chancho para que aparezca el dueño. Y acá el chancho, metafóricamente, los chanchos están encerrados en 2 corrales. Uno es la causa de los copitos, de los que le pusieron un arma a 35 centímetros de la cabeza de Cristina Fernández, quienes gatillaron y no salió la bala. Y los otros son los escrachadores, agitadores, y que decían que había que ir a matar políticos, que son los de Revolución Federal y sus muchachos. Recuerden que el domingo pasado, acá mismo, a esta misma hora, yo les hice un extenso análisis de cómo era la financiación de los hermanos Caputo, ¿sí? Que son hermanos directos, ¿sí?, de Luis Caputo, el gran ministro endeudador, el tipo que endeudó a la Argentina primero con los privados y después fue al Banco Central para garantizar que la guita saliera, los dólares que se querían ir cuando se cortó el festival de deuda pudieran ir saliendo, hasta que el FMI le dijo, bueno, basta, sáquenlo a este tipo. Y después son primos de Nicky Caputo, ministro sin cartera, casi diría, que era el amigo del alma de Macri. Y entonces decíamos acá también que cuando uno analizaba esto, era indudable que el entorno de Macri había financiado a Revolución Federal. Pero con ese análisis, que era solo lo que había trascendido del expediente, las cosas se aceleraron y sobre mitad de semana fueron presos directamente los de Revolución Federal y cayó un allanamiento, imagínense, sobre
la casa y los fideicomisos, mejor dicho, no las casas, de los hermanos Caputo. Fideicomisos que, dicho sea de paso, tienen papeles flojos, tan flojos papeles porque no están inscritos en la IGJ. Un fideicomiso es como una empresa, tiene que estar inscripto en la Inspección General de Justicia. Ahora descubrieron que esos fideicomisos que están haciendo grandes construcciones en San Vicente y en Añelo, en la capital de Vaca Muerta, no están inscritos en la IGJ, supongo que arreglarán los papeles. Pero lo que llama la atención es el silencio, muchachos. Porque una cosa son las causas penales al estilo Comodoro Pi, donde si no encuentran a la persona que dicen que mató a otra con el cuchillo en la mano y la sangre chorreando, no ven nada, ¿sí? Y acá pasa eso, digamos. Apenitas están descubriendo lo evidente. A ninguno de los dos jueces que está investigando un complot, por un lado, que puso en jaque a la convivencia democrática, como eran los escraches de los de Revolución Federal a los políticos, y por otro lado, el intento de magnicidio contra Cristina. A ninguno de los dos jueces les agregaron fiscales que los ayuden, les dieron más recursos, ni les quitaron los turnos. Siguen trabajando en sus montones de cosas como si fuera una causa más. Esto demuestra lo a regañadiente que están trabajando. Mientras tanto, la Corte Suprema se reunió y va a sacar un dictamen, una especie de acordado, pronunciamiento, mañana o el martes, con la posibilidad de que le toquen los sueldos a ellos. Para eso sí, se reúnen rápido, se ponen cara de preocupados, se manifiestan indignados. Ahora bien, para conseguir recursos y disponer recursos para investigar algo que puso en peligro la convivencia política de la Argentina, para eso no les importa, lo consideran un episodio más y que los jueces sigan trabajando con lo que tienen y que se arreglen. Raro. Pero volvamos al chancho y al dueño. Porque lo que pasó acá es que le pegaron a los chanchos. Es más, a los copitos y a los de Revolución Federal, ahora esos chanchos están presos. Cada uno en su jaula, cada uno en su corral. Pero los dueños no aparecen. Y entonces los chanchos llaman a sus dueños, ¿sí? Y los dueños no aparecen. Mejor dicho, los dueños no se hacen cargo, se desentienden. Si uno mira esto a la distancia, si uno llama a un investigador, un analista político de otro lado, que sepa un poquito de cómo funcionan los movimientos neonazis, lo primero que va a ver y va a entender y va a decir es que hubo dos células. Una célula de provocación pública para instalar un grado de indignación en la sociedad y otra célula de ejecución que fue Sabac Montiel. Las dos células están conectadas, bueno, pueden estar conectadas por el fin, pero por ahora no aparecen conexiones judiciales. Ahora bien, ¿esto impide que uno haga una lectura política de esto? No. Fueron dos células con diferentes fines. Y esto figura, así trabajaba el nazismo, y en serio, así trabajaban los fascistas. Iban y, por aquello del miente que algo queda, iban y escrachaban y decían algo, insistían en una mentira sobre alguien hasta que lo prendían fuego, generaban el encono y la indignación contra esa persona y después aparecían los otros y lo castigaban, lo apaleaban y en lo posible lo exiliaban o lo mataban. Generaban un enemigo y después aparecían los ejecutores a castigarlo y así pasó acá. Desde mayo arrancaron los de Revolución Federal, con la horca, la guillotina, las bolsas negras, primero. Después, con los escraches personales. Patearon la camioneta de Massa, le pegaron una piña de liga, lo escracharon a Pablo Moyano. Y después apareció el arma que no salió la bala. Pero ¿quiénes eran estos moralizadores? Cuando uno ve de dónde salía cada uno de ellos, dice, ¿en serio estos eran los de la antipolítica? Fíjense lo que son las contradicciones. Digo, a la luz de lo que se ve en el expediente o a la luz de que es información pública. Interpretemos política y sociológicamente, demos un par de pasos e interpretemos quiénes son. Ahora se sabe que los patriotas de Revolución Federal, que criticaban a los planeros porque recibían plata del Estado para ir a las marchas, supuestamente, que criticaban a las agrupaciones peronistas, como la Cámpora, el Movimiento Evita, con que tenían militancia rentada. ¿Qué eran ellos sino militantes rentados? Morel, un mentiroso, iba y decía en todas las cosas que él no se quería ir de la Argentina, que estaba en crisis, que no podía trabajar. 13 millones de mangos, porque cada vez le aparece más plata en las cuentas. Acuérdense que arrancó Morel diciendo que había una transferencia, que fue la primera que trascendió, que decía que había recibido 1.750.000 pesos de un fideicomiso de Caputo Hermanos. Los hermanos Caputo negaron, dijeron, no somos nosotros. Otros mentirosos. Ahora vamos a hablar por qué. Los Caputo también mintieron y ahora se están cuidando y están haciendo aparecer cosas que hay que ver si pueden comprobar. Pero Morel dijo, no, esa transferencia, sí, yo no sabía que eran los Caputo, ni sé quiénes son.
Después se supo que eran los Caputo, pero que no solamente habían transferido 1.750.000. Empezaron a aparecer transferencias, claro, a la socia, a la exnovia, con facturas, se inscribieron como monotributistas para eso. O sea, lo único que cobraron fue eso, que venía del mundo Caputo. Y no solo, Morel ayer en indagatoria dijo, no, sí, cobramos 13 millones de mangos. O sea que ese muchacho que decía que no se quería ir del país, que tampoco era un gran baluarte de la carpintería porque había aprendido por YouTube, que facturó en menos de 6 meses, o sea, porque arrancó en diciembre del año pasado a cobrar algo de guita, pero después continuó cobrando hasta agosto. En 8 meses facturó 13 millones de mangos. No le iba nada mal, sin embargo, se hacía el sufrido. Gastón Guerra, el otro, el que fue y le pegó a Massa y a Delía, todavía no se saben las finanzas, pero sí se saben la guita que manejaba Leonardo Sosa, que había habilitado, el que manejaba las redes. Morel dijo que Leonardo Sosa, el que manejaba las redes, y tenía, en su casa le encontraron $50.000. ¿Qué tal? Tan mal no le iba. Esta Argentina que asfixia a los trabajadores, tan mal no le iba a este muchacho. Y después apareció lo de Sabrina Basile, la hija del Coco Basile, que andaba por las manifestaciones con una bandera argentina, escrachando políticos, y en los chats de Twitter diciendo que eran neomontoneros y que había, y profería algún tipo de amenaza, diciendo que ella hacía 4 días que no comía. ¿En serio? La hija del Coco Basile no tiene para comer. El Coco vive en Palermo, en un gran departamento. Ella es psicóloga. ¿En serio no tiene para comer? Raro.